Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y las consecuencias del pecado. Vamos primeramente en oración, pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos abra el entendimiento y nos dé iluminación conforme a su voluntad en este mensaje del día de hoy. Te pedimos, Señor Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo el que hoy nos dé entendimiento y nos dé la iluminación, Señor, para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches. Voy a comenzar con la lectura de un versículo del libro o la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán pecó por desobediencia, y trajo como consecuencia la muerte, y toda la humanidad ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y la muerte. Mire, a veces pensamos, como decía el escritor Carl S. Lewis, que por cierto es el autor de las cuentos de Narnia, ¿verdad? Que tenemos una extraña ilusión, dice, de que el mero tiempo cancela el pecado, pero el mero tiempo no hace nada ni al hecho ni a la culpabilidad de un pecado. Fin de la cita. El único que puede perdonar y olvidar nuestros pecados es Dios. Pero eso no nos exime de sufrir las consecuencias. Muchas veces pensamos que porque ya el pecado tiene mucho tiempo, ya no va a haber consecuencias en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que porque Dios ya no vamos a ser exentos de las consecuencias de nuestro pecado. Y fíjese que a nosotros como hijos de Dios, Dios no nos castiga, nos disciplina precisamente al vivir o sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Y esto es lo más importante, porque muchas veces nosotros nos olvidamos a través de la palabra de Dios lo que nos dice, porque no la leemos, por ignorancia. Encontramos en Génesis 3 que la historia de cómo Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén debido a su pecado. Si bien Dios estableció ya ahí una promesa de redención, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 3, el problema para la humanidad no terminó ahí. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva trajeron para la humanidad la muerte, y trajeron la naturaleza pecaminosa que ahora toda la humanidad ha heredado. El problema está en que muchos no reconocen que son pecadores, porque ignoramos voluntariamente, porque queremos decirlo, es que no soy pecador, es que no es pecado lo que estoy haciendo. Inclusive en todos nuestros actos nos queremos justificar de que no es pecado lo que hacemos. Mire, bien dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ignoramos la voluntad de Dios porque ignoramos la palabra de Dios, porque no leemos la Biblia, porque no leemos la palabra de Dios. Yo le puedo asegurar que en esta cuarentena, en este tiempo de confinamiento en los hogares, muchos cristianos no están leyendo Biblia, y por lo mismo están viviendo las consecuencias de apartarse de Dios, porque están deleitándose en sus propios pecados, en su concupiscencia, justificándose en que esa es su naturaleza, en que las circunstancias, el encierro y en las oportunidades que dentro de su encierro les da el mundo. ¿Sabe qué le está dando el mundo en los encierros de los hogares?
series de televisión, internet, redes que hacen una mofa de la situación que se está viviendo. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Y en 1 de Juan 1:10, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Por eso es cierto que muchos dicen: es que yo no estoy haciendo nada malo en mi casa. Pero ¿sabe qué? No está leyendo la Biblia, y le puedo asegurar que en sus pensamientos, en sus argumentos, en las intenciones de su corazón, hay maldad y hay pecado. Ahí en el seno de su hogar hay pecado, porque usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, en su pensamiento, ni la lee, ni la medita, ni la reflexiona. Quiero que me acompañe ahí al libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice: como está escrito. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo estaba citando el Salmo 14 del versículo 1 al 3, que también paralelo y simétrico para los que estudian un poco de hermenéutica de la poesía hebrea. El mismo Salmo 53, versículo 1 al 3, repite lo mismo. Todos somos pecadores, y la Biblia lo afirma. Y en algún momento de nuestras vidas nos queremos justificar, y es por ignorar la palabra de Dios. ¿Quiere que le diga qué es el pecado? Pues primero le voy a decir lo que en el mundo dicen que podría justificar, pero lo que el mundo dice no es así. En el mundo dicen, o en el mundo gentil, aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que no son creyentes, a los cuales nos referimos como en el mundo, dicen: es que es una indiscreción, es que lo hace por ignorancia, es que es un comportamiento animal, es que es la ausencia del bien, es que es su debilidad, es que es una actitud egoísta. No, pecado es pecado. Y quiero decirle, y le voy a decir todas las definiciones, no se las voy a leer explícitamente, pero le voy a decir cómo menciona la Biblia al pecado. Pecado es perder la marca, es errar al blanco, es no acertar con la divina puntería, es transgredir la ley de Dios, es distorsionar lo recto, es rebelarse contra Dios, es estar en deuda con Dios, es la desobediencia a la voluntad de Dios, es desviarse de los requerimientos de Dios, es la incredulidad a la palabra de Dios y al autor de la palabra de Dios, que es Dios mismo. Pecado es impiedad, es hacer las cosas sin temor a Dios, es inequidad. En pocas palabras, como dice 1 de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Y sabe, el pecado es la deficiencia de amar a Dios y a los hombres, porque no amamos lo suficiente a Dios, porque no amamos lo suficiente al prójimo. Jesucristo dijo que 2 mandamientos encerraban toda la ley divina. Y el evangelista Mateo, el apóstol Mateo, ahí en el capítulo 22, versículo 37-39, lo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta que cuando nosotros pecamos por falta de amor a Dios y por falta de amor al prójimo? Déjeme le cuento una historia bíblica sobre el rey David.
y nos va a ayudar a entender acerca del pecado y las consecuencias del pecado. Vamos ahí al Antiguo Testamento, al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Ahí hay una historia que muchos conocemos acerca del pecado de David, que cayó en adulterio con Betsabé. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 11. Y ahí dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David era el rey, y en esa época los reyes salían a la batalla. No se quedaban en sus palacios reales mientras las tropas salían al combate. Era la costumbre, era parte de las funciones de un rey salir acompañando a su ejército a la batalla. Pero David no lo hizo así. David en esa ocasión envió a su general, envió a sus ejércitos a la batalla, y él se quedó cómodamente en su palacio en Jerusalén. En alguna versión dice que era al mediodía, después de despertarse, o sea que estaba holgazaneando, flojeando. Y se levantó y observó por el terrado, por la terraza, por el balcón, y vio a una mujer que se estaba bañando. La deseó, inquirió, preguntó quién era ella, le dijeron quién era ella, le dijeron que era una mujer casada, que estaba casada con uno de sus hombres, y aún así la mandó llamar. Siendo el rey, no podía negarse a venir. Tuvo relaciones sexuales con ella, se acostó con ella, y después la envió a su casa como si nada hubiera pasado. Muchos hoy están en sus casas, encerrados, obligadamente, en obediencia tal vez, pero en vez de estar haciendo las cosas que tienen que hacer, están viendo pornografía, están teniendo pensamientos de lujuria, viendo series de televisión, series en los canales de sistema de paga, y viven así como David en esos momentos, deseando a la mujer del prójimo, o deseando al hombre del prójimo, cayendo en pecado. Pero ahí no terminó la historia. Dice en el versículo 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Como consecuencia de esa relación sexual, Betsabé quedó embarazada y le hizo saber eso a David. Entonces David envió a decir a Joab, que era su general: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Obviamente no le iba a decir: me acosté con tu esposa mientras tú estabas en la guerra, mientras tú estabas en la batalla, defendiendo los intereses de Israel, defendiendo los intereses del rey que soy yo. Le ocultó la verdad.
traicionó a uno de sus hombres fieles, porque en alguna otra parte de la Biblia dice que Urías era uno de sus valientes. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Todavía lo quiso agasajar con algún regalo. Lo envió a su casa para que estuviese con su esposa, y de esa manera David pudiese encubrir su pecado. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: fíjense qué integridad de Urías. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Un guerrero leal, fiel, un siervo íntegro. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías accedió a las peticiones del rey de estar conviviendo con él, pues no podía negársele porque él era el rey. Mas en su integridad no durmió en su casa con su mujer. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. En esa carta, David estaba firmando la sentencia de muerte de Urías. Para encubrir su pecado, cometió un homicidio. Un pecado lo llevó a otro, y a otro, y hasta llegar a matar a su prójimo. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebez? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Este era el objetivo de David: que Urías muriera en la batalla, para encubrir su pecado. ¿Cuántos hoy han cometido un pecado y quieren encubrirlo con otro pecado? Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios.
¿Cómo iba a agradarse Dios con lo que había hecho David? Y el producto de ese adulterio, que trajo como consecuencia la muerte de Urías, traería consecuencias en la vida de David. Es tremendo. Mire, pensamos que no va a pasar nada cuando cometemos un pecado y de pronto decimos, no, nadie se enteró, no pasa nada, pero en nuestra ambición, en nuestra insensatez, cometemos otro pecado y no tenemos forma de saciarnos, porque cada vez queremos más. Así es la maldad en el hombre. Pero Dios envió a reprender a David por medio del profeta Natán. Dice allá adelante en el capítulo 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, cuando escuchó esto, David, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con esto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tremendo. Mire, como consecuencia de esto, el hijo producto de ese adulterio, el bebé que nació de ese adulterio, murió. Más adelante, uno de los hijos de David, Amnón, violó a su hermana, a su media hermana, Tamar. Esto enfureció a otro de los hermanos, Absalón, que mató a Amnón. Más adelante, este mismo Absalón, que era el hijo favorito, predilecto de David, se rebeló contra la casa real, se rebeló contra David, e inclusive durmió con las concubinas de su padre, con las concubinas de David, a la vista de todo el pueblo. Absalón murió en la batalla cuando el general Joab, defendiendo la causa de David, lo mató, y esto causó un gran dolor a David, con todo el que lo había traicionado y se había rebelado contra él. Las consecuencias del pecado de David
vinieron sobre la casa de David. ¿Recuerdan las palabras de David? Que 4 veces tenía que pagar aquel que tal cosa había hecho por la corderita que había tomado del hombre pobre. Pues la espada no se apartó de la casa de David. Todavía más adelante, cuando David ya era muy grande y avanzado de edad, y todavía no nombraba a su sucesor, pero que todo el mundo esperaba que nombrara a su sucesor, otro de sus hijos, Adonías, usurpó el trono y se autonombró rey de Israel. Y aunque abandonó este propósito, más adelante Salomón, una vez que tomó el reino, lo mandó matar. Las consecuencias del pecado de David trajeron consigo en la vida de David. Mire, Dios es misericordioso y nos ha librado de la ira venidera. Pero cada vez que nosotros cometemos un pecado, tenemos que afrontar las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra rebeldía. En el Salmo 51, David refleja el arrepentimiento tan grande que tuvo por su pecado en el adulterio cometido con Betsabé. Pero tuvo que vivir las consecuencias. Y una de las consecuencias de nuestros pecados es que nos aleja de Dios. Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae como consecuencia que te destruye. Adán y Eva, mire, una vez que pecaron y que sabían lo que habían hecho, la desobediencia tan grande, cuando escucharon la voz de Dios en el huerto, se escondieron, tuvieron miedo. Cuando uno comete un pecado, uno sabe lo que ha cometido, uno sabe, la conciencia le mueve a uno. Y esto te daña en tu salud, te daña en tu paz mental. Y otra de las consecuencias que también vive aquel que ha pecado es que arruina su relación con los demás. Divide grupos, el pecado divide a los grupos, divide a las iglesias, separa a las familias, separa a los amigos. Es ineludible el vivir las consecuencias del pecado. No podemos ser librados de las consecuencias de nuestros pecados. Dios perdona y Dios no nos va a reprochar nuestro pecado una vez que nos ha perdonado. Pero tenemos que vivir las consecuencias de nuestros pecados. Pedimos un préstamo y después no tenemos cómo pagarlo porque inconscientemente o insensiblemente no teníamos los medios para poder cubrir el pecado, la deuda. Y le pedimos a Dios: Señor, salda mi deuda, líbrame de mis acreedores. Dios no va a hacer tal cosa, porque sabe qué va a pasar, que usted no va a aprender nada si no vive las consecuencias de su pecado. Es tiempo que aprendamos que todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Y si hoy muchos de los que estamos en cuarentena, encerrados en nuestros hogares, estamos viviendo a lo mejor una privación de recursos, alguna inestabilidad emocional en los hogares, en las familias, es consecuencia del abandono que hemos tenido a las casas, en el abandono o la falta de atención a los hijos, en la desobediencia a la palabra de Dios. Estamos viviendo dentro de casa las consecuencias mismas de nuestro pecado. No sembremos más mal para cosechar peor. Empecemos a sembrar en piedad para sembrar las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados
y librarnos de toda maldad. ¡Qué gran verdad! No solo nos perdona, sino nos va a ayudar a transformarnos, a cambiar. Él no te obliga. Y para Él no hay imposible. Con fe podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, porque sin fe, mire, es imposible agradar a Dios. Dios dice en su palabra: yo estoy a tu puerta y llama. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Apocalipsis 3:20. Hoy que estás en tu casa, con tu familia, con aquellos que estás teniendo o viviendo esta cuarentena por la pandemia que se está viviendo mundialmente, es tiempo de permitir que Dios entre a tu casa. Deja que Dios entre a tu vida y tome el control de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu vida. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Todopoderoso, yo te doy la gloria y la honra a ti, te doy gracias por permitirme transmitir este mensaje a través de este medio. Y te pido, Señor, bendigas a todos que escuchan este mensaje y seas tú transformando sus vidas. Entra en los hogares de aquellos que toques su corazón y abran la puerta de su corazón y cenes tú con ellos. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.